puede ser en diferentes esferas de actuación, pero desarrollo a final de cuentas significa crecimiento y mejora. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Futuro Jalisco, Futuro Tlaquepaque, ciudadanía en general? Este es tu acostumbrado programa Realidad y Verdad, un podcast de Futuro Tlaquepaque. Te repito, siempre hemos preparado estos contenidos de manera lo más didáctica posible para que en el nivel de gobierno municipal las gentes, las personas de estas comunidades en el primer nivel de gobierno tengan información y puedan conocer cómo funciona el mecanismo llamado Administración Pública Municipal y los diferentes temas en la vida pública del municipio que se generan. En este sentido, siempre hemos procurado en este podcast Realidad y Verdad, llevarte contenido desde la pandemia que estamos viviendo, pasando por qué es la política, qué significa la política, quiénes la hacen, cómo la hacen, y luego pues hablando sobre cómo cambiar la política en México, si es que es posible cambiar la política en México. También te hemos traído visiones de qué es la política desde la perspectiva de nuestra presidenta, Susana de la Rosa. Para el tema de la política nos ayudó el ingeniero Felipe Villalobos, el ingeniero industrial Felipe Villalobos. Para cómo cambiar la política en México tuvimos la participación de nuestro vocero, hoy consejero político estatal, Pedro Kumamoto. Y para la pandemia nos ayudó César Moy Hernández. Y así, desde la pandemia, luego ya hemos estado revisitando los temas de interés para las personas que habitan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y en general en todos los más de, creo que tenemos 2.225 o 2.425 municipios en el país. La gente que vive en estas comunidades llamadas municipios, que una vez fueron conceptualizados por un gran filósofo y político mexicano, don Manuel Gómez Morín. Así sintetizaba él al municipio, con dos palabras: cacicazgo y mugre. Nada más para que vean cómo era la realidad, cómo es la realidad todavía de muchos de estos más de 2.000 municipios que conformamos México, ¿verdad? Y nos metimos entonces a revisitar, repito, los temas de los servicios públicos. Hablamos de la cultura en el municipio, hablamos de la policía en el municipio, qué es la seguridad pública, hablamos de qué es la cultura, hablamos de qué es la protección civil. Luego nos metimos a otro aspecto muy importante que tiene que ver con las distintas maneras como se puede pensar cambiar el municipio. Y luego nos metimos a hacer un homenaje muy merecido a nuestras compañeras y compañeros de Futuro por haber realizado el milagro de organizar un partido estatal de la nada, ¿verdad? Y hoy, fieles a esa costumbre, vamos a hablar de otro tema igual que los políticos y los partidos de siempre casi nunca toman en cuenta, y si lo hacen es por un formalismo legal, pero en los hechos la política anula el funcionamiento de esta herramienta. Y esta herramienta es muy valiosa porque sin ella no puedes cambiar las cosas porque no sabes qué es, cuánta cantidad tienes. Lo que dice un dicho, lo que no se mide no se puede cambiar. Y para medir, pues necesitamos hacer uso de una herramienta llamada planeación. Así que, amigas y amigos de Futuro Tlaquepaque, ciudadanía en general, bienvenidos nuevamente. Hoy el programa se viste de lujo otra vez. Tenemos la participación de nuestro compañero de Futuro Tlaquepaque, aspirante a integrar uno de los órganos de Futuro Jalisco,
y que tiene un perfil muy interesante y una experiencia amplia del tema que les vamos a hablar, de lo que les vamos a compartir hoy. Nuestro tema se llama la planeación y el desarrollo municipal. Y le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Felipe Villalobos. ¿Cómo estás, ingeniero Felipe? Gusto en tenerte nuevamente en este programa. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio y a todos los que nos siguen por este podcast. Y nuevamente agradecerte por la invitación. Gracias, estimado Felipe. Vamos a empezar, mi Felipe, primero por lo más elemental, ¿sí? Por presentarnos. Tú tienes una amplia experiencia en sector público, Felipe. Te tocó trabajar en una instancia de un gobierno estatal y te tocó trabajar en una dependencia del gobierno municipal. Primero, si por favor compartes tu profesión y brevemente que nos explicaras, que nos compartieras tu experiencia de participación en el sector público en este tema de la planeación y el desarrollo municipal. Por favor, mi estimado Felipe. Bueno, mi carrera es ingeniería industrial y he participado ya más de 22 años en el sector público, en donde los dos últimos han sido, uno fue en el gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Antes se le llamaba de Promoción Económica, ahora se le llama el SEDECO, Secretaría de Desarrollo Económico. Ahí desempeñé el cargo como director de proyectos estratégicos para el Estado. Y el último que tuve fue en el Ayuntamiento de Tlaquepaque. Estuve como director técnico del COPLADEMUN, que son los comités de desarrollo municipal. En ambos casos tiene mucha relación debido a que va encaminado a desenvolver, implementar y poner en marcha proyectos de carácter económico o social y proyectos o programas que de alguna manera llevan el tinte de desarrollo para las localidades. En el estado, cuando estuve, pues anduve del norte a sur y del este al oeste por todo el estado, visitando todos los municipios o regiones donde veíamos y analizábamos y evaluábamos los proyectos para ponerlos en marcha, ¿no? Había, por decirte, proyectos que eran de cooperativas, de agricultores, agroindustriales o de empresarios de la localidad y que poníamos en marcha de alguna forma, apoyados por una parte del Estado y yo dándole el banderazo o el visto bueno para llevar a cabo ese tipo de proyectos. Entonces, de alguna manera, el desarrollo de las localidades está en función de llevar a cabo una buena planeación. Eso es lo que, de alguna manera, ayuda a poder tener un buen programa de trabajo que te pueda llevar a realizar y crecer la zona o la localidad, ¿no? Y como lo dije, puede ser el crecimiento tanto económico como social. Bien, estimado Felipe, muy interesante tus antecedentes de trabajo profesional en el sector público y dejas una frase por ahí para que todo el tema hablemos sobre ella. La necesaria puesta en marcha de los distintos mecanismos sociales, es decir, el capital humano, los recursos, la capacidad social que tiene una comunidad, puede ser puesta en movimiento siempre y cuando se le involucre a participar utilizando esta herramienta llamada planeación y obviamente recibiendo apoyo en el aspecto técnico, en el aspecto financiero, en el aspecto de asesorías, en el aspecto de la capacitación, pero volvamos sobre esa liga que tú haces entre planeación y desarrollo municipal, mi estimado Felipe, más adelante.
Yo también quiero compartirles a los amigos y amigas de Futuro que nos ven y escuchan, Felipe. Yo trabajé en el Ayuntamiento de Tlaquepaque en los 90s. Fui representante popular, luego me quedé como funcionario. Y desde entonces, a finales de los 90s y principios de los 2000s, siempre he sido un promotor y un creyente de la necesaria profesionalización del sector público en el nivel municipal. Y eso pasa, Felipe, hablando en el gobierno municipal, de poder elevar la capacidad técnica de los funcionarios que ocupan las áreas en una administración municipal. Eso pasa porque los funcionarios se profesionalicen y una de las herramientas necesarias para elevar la capacidad técnica de las dependencias públicas en el nivel municipal es precisamente la planeación. Entonces, yo desde entonces he sido un ferviente impulsor y cuestionador y crítico de la ausencia de estas herramientas en el ejercicio público de los diferentes gobiernos que ha habido en Tlaquepaque desde que tengo memoria, Felipe. Y qué bueno que estamos coincidiendo y qué bueno que hay más gente como tú, gente bien intencionada en el municipio, que pedimos a gritos, Felipe, que la función pública en el municipio eleve su capacidad técnica mediante la profesionalización y obviamente utilizando la planeación, porque la política siempre los ha hecho a un lado, Felipe. Se le da cabida al factor político a la hora de designar funcionarios, se le da cabida al factor político a la hora de decidir grandes inversiones, y no necesariamente la planeación, no necesariamente los mejores perfiles, son los que ocupan las dependencias responsables de estos proyectos que tú comentaste que te dedicabas a echar a andar a lo largo de la geografía de nuestro bonito estado de Jalisco, Felipe. Entonces, yo también tengo experiencia en el rubro que quiero compartir, Felipe, para nuestros compañeros y compañeras. Les quiero decir que luego trabajé también en gobierno del estado y siempre he estado acostumbrado a planear las decisiones, Felipe, a planear el funcionamiento de las dependencias y a que los programas que se operen, sean del carácter que sean, educativos, culturales, económicos, ecológicos, lleven incluida la planeación de por medio y obviamente la evaluación. Entonces, tienen dos buenas posibilidades de que les generemos información pertinente nuestras compañeras y compañeros de Futuro con lo que vamos a compartirles, mi estimado Felipe. Entonces, su servidor, sociólogo de profesión, Jorge Montoya Orozco, el ingeniero Felipe Villalobos, ingeniero industrial, ambos con experiencia en el sector público y ambos con experiencia en el tema de la planeación y el desarrollo municipal. Le damos continuidad con la siguiente pregunta. Felipe, si tú nos pudieras definir la planeación, obviamente desde la perspectiva de un municipio, y si nos pudieras también de manera muy genérica vincular un concepto de desarrollo, Felipe, también municipal, ¿de qué estamos hablando cuando comentamos planeación y luego desarrollo municipal? Ayúdanos, por favor, ingeniero. Bueno, aquí yo creo, Jorge, hay que partir primero del hecho de que existe una ley de planeación y que todo es municipio, reciente, Felipe. Sí, todo municipio tiene que cumplir con esa ley, ¿sí? En el sentido, pues, de que hay una metodología propia para que cada municipio y inclusive el propio estado de Jalisco o los estados, en este caso Jalisco en lo particular, hay esa metodología te dice cómo tienes que llevar a cabo tu planeación, inclusive ya está amarrado con la participación ciudadana, de tal forma pues que los planes de desarrollo vayan vinculados a una necesidad de la sociedad. Si te parece, mi estimado Felipe,
Si te parece, para ayudarles a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, así con toda la claridad del mundo, disculpando de antemano por la interrupción, si te parece, ayúdanos definiendo el concepto de planeación, porque ahorita ya, la siguiente pregunta que yo te quería plantear era precisamente, Felipe, dinos desde dónde se parte en la normatividad federal, estatal y municipal, que ya hay normas, para respetar esa obligación y dinos cómo es el proceso. Pero eso, si me permites, estimado Felipe, que sea después de que le clarifiques a nuestras amigas y amigos, para ti qué es planeación y luego qué es desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? Por favor. Bueno, planeación prácticamente es clasificar una serie de tareas o actividades que se desarrollan en el tiempo, de la cual tú los puedes medir en tiempo y forma para tener indicadores claros de medición. Entonces, en cierta manera, la planeación se lleva a cabo en tiempo y forma. Entonces, ¿de qué? De tareas o actividades. Muy bien. Y en cuanto a desarrollo, pues desarrollo podemos decir lo que es la parte en donde se puede ver que hay un crecimiento o que pueda haber unas mejoras en los sistemas municipales o en la sociedad, ¿no? Y mejoras pueden ser en diferentes ámbitos o diferentes temáticas. Puede ser en lo educativo, en lo de salud, en lo de infraestructura, seguridad, en lo económico, ¿sí? en lo turismo, o sea, puede ser en diferentes esferas de actuación, pero desarrollo, a final de cuentas, significa crecimiento y mejora. Prácticamente es clasificar una serie de tareas o actividades que se desarrollan en el tiempo, en la cual tú los puedes medir. De acuerdísimo. Para tener indicadores claros de medición. Entonces, en cierta manera, la planificación se lleva a cabo en tiempo y forma. Entonces, ¿de qué? De tareas o actividades. Muy bien. Seguridad. En lo turismo, o sea, puede ser diferentes esferas de actuación, pero desarrollo, al final de cuentas, significa crecimiento y mejora. Muy bien, Felipe. Entonces, recapitulando con lo que nos acabas de ayudar, Felipe, planeación entonces significa secuenciar una serie de etapas a lo largo de un periodo de tiempo y con el cual vas a generar indicadores, metas y objetivos a alcanzar de una determinada acción que tú quieres llevar a cabo. Planeación. Y desarrollo, Felipe, gracias al aporte que haces, me queda claro que desarrollo es el crecimiento que tú generas utilizando la herramienta de planeación para implementar los programas en la realidad en que estás interviniendo, sea una realidad de salud, una realidad económica, una realidad cultural, una realidad social, y que tú generas un cambio, un impacto positivo, Felipe, porque también se da lo contrario, que el efecto de tu acción pública genere lo contrario, un efecto no deseado, que es, por ejemplo, si quieres combatir la pobreza, pero si lo estás haciendo sin la planeación, sin el rigor metodológico, sin tener indicadores, sin tener objetivos, y nada más se te ocurre por decir una cosa, que primero los pobres, es que mi preocupación son los pobres, y te pones a tirar el dinero a diestra y siniestra en la población, y ándale, pues resulta que los pobres no redujeron su cantidad estadística, sino que creció el número de pobres. Entonces se puede dar el caso contrario, Felipe, de no desarrollo, de involución, ¿verdad? Ahora sí, mi estimado Felipe, ahora sí, compártenos
entonces, lo que estabas ya iniciando cuando te interrumpí, ¿cómo es el proceso, Felipe? Sabemos que hay una ley federal, una ley estatal que obliga al sector federal y al sector estatal a planear, a utilizar la herramienta llamada planeación. Y obviamente está en el municipio. Ahora sí, cuéntanos cómo se da ese proceso, por favor, mi estimado Felipe. Bueno, prácticamente la planeación o el desarrollo de los planes, digamos, municipales, se tiene que basar, uno, en la metodología que te marca la ley. Sin embargo, aquí, independientemente del proceso metodológico, que es hacer un diagnóstico, determinar con el árbol de problemas, entre problemas y soluciones, ¿sí? Con la metodología del árbol, y poder plantear en ellos, a la hora que tú aterrizas, proyectos, por un lado, y programas y políticas públicas, ¿no? De tal forma, pues, que tú puedas implementarlos a través de tu administración de gobierno. Pero aquí hay una cosa importante que quiero aclarar y que quiero hacer hincapié para diferenciar. La planeación la podemos hacer de gabinete, o sea, de escritorio, únicamente con datos estadísticos y técnicos que nos dan las instancias como el Coneval, el IEPC o el INEGI, etcétera, ¿sí? Pero esa planeación es de gabinete. Y si es de escritorio, va a tener muy poco efecto en la sociedad porque no estás haciendo partícipe a la gente de barrio, ¿sí? No estás haciendo que participe la ciudadanía y la sociedad, y entonces esto crea un conflicto, que es ahí donde se ven los conflictos con los gobiernos. Entre tú presentas un plan de desarrollo municipal para que te lo aprueben en cabildo, en el ayuntamiento, por cumplir con la ley, ¿sí? Pero nada que ver con la realidad de las necesidades de tu pueblo. Nada que ver. Y eso no embona. Y cuando no embona, te crea un conflicto con la sociedad. Entonces, es cuando vienen los reclamos de la sociedad con el gobierno, ¿no? Porque no está atendiendo las necesidades a través de su plan de desarrollo. Eso es grave lo que sucede en los municipios. Y eso se ve porque, como te digo, por el hecho de no ser, digamos, ventaneados, multados, por no tener tu plan de desarrollo en el tiempo que te marca la ley, pues lo sacan de gabinete. Sacan su plan de desarrollo de gabinete, de escritorio, pero nada que ver con una metodología donde realmente participe la comunidad, ¿sabes? Y la otra pregunta, ayudándote en esto último que apenas estaba cerrando, llenas el formulismo de elaborar tu plan municipal de desarrollo, pero lo haces desde la perspectiva no de la realidad, sino de la perspectiva de tus zapatos y tu escritorio. Y luego estás llenando los informes nada más por llenarlos, Felipe, y el plan municipal, los diferentes programas y las acciones que tú proyectas en él, no se lleva a cabo sino solamente de manera discursiva, ¿o no es así? Así es correcto. Y mira que parte de esto, la verdad que el éxito de un buen gobierno es tener el match, tener la conjunción le podemos llamar comités de barrios, ¿sí? Si tú quieres, ¿sí? En donde ellos participen junto con gobierno y puedan crear una agenda en común. Una agenda en donde se pueda definir qué proyecto necesita ese barrio o esa colonia, ¿sí? Y qué programas tú de tipo social puedes implementar también en esa colonia, de tal forma que te lleva a un plan. Pero aquí el punto no nada más termina en tenerlo en un plan bonito, en papel, sino en cómo tú lo vas a llevar a cabo para poder implementarlo, porque lo tienes que traducir en presupuesto, en dinero. Y eso es la parte de la metodología que te dice la parte de la ley de planeación del Estado y sus municipios, en donde tú lo tienes que aterrizar
mediante el presupuesto. De ahí que yo, en lo particular, de manera personal como profesional, utilizaba la metodología del Balance Scorecard, que en donde veía y analizaba qué recursos necesitaba, financieros, humanos, tecnológicos, etcétera, para poder llevar a cabo qué tipo de procesos y después poderlo enfocar hacia mi cliente, que en este caso sería la sociedad o las agendas que se arman en común, y entonces poder tener un éxito de gobierno, a final de cuentas, ¿no? En el último indicador es qué tan nivel de éxito tiene este gobierno con respecto a resolver las necesidades de la población. Entonces, la metodología no nada más es tener el plan en papel y nada más presentarlo para que te lo aprueben. O sea, de nada sirve eso, a final de cuentas, si no haces en la conjunción de todos los procesos desde donde surge o nace la necesidad hasta donde te lo aprueban y lo implementas el proyecto. La metodología se cerraría de manera exitosa, entonces, ingeniero Felipe Villalobos, si con toda la apertura y con toda la disposición de ejercer horizontalmente la participación de todas y de todos, en que te definan cuál es la problemática que tienen y cómo se van a involucrar para acompañarte a implementar las acciones, y que en todo van a estar presentes para que la acción concluya y que tenga impacto. Estamos hablando entonces de que una clave de éxito de la planeación, una clave para que tu programa de desarrollo municipal, como presidente, como regidor, como funcionario municipal, sea exitoso, es que tus acciones vengan de una representación real de la problemática y que tu proyección sea la solución de esa problemática que tú consultaste, y que lo que le inviertes a ese plan para llevar a cabo esas acciones concluya su ciclo, porque primero fue el diagnóstico, luego fue ya la elaboración del plan, y luego ya viene la implementación del plan, la evaluación del mismo. Pero lo más importante es que las acciones proyectadas y que se desprenden de tu plan, de tus programas de gobierno, de todas las áreas del gobierno municipal, aterricen en acciones bien hechas, técnicamente bien calculadas, financieramente bien apoyadas, y sobre todo soportado y justificado según todas las leyes que se tienen que respetar y los reglamentos que se tienen que respetar. Entonces, esa es la clave, Felipe, el que se involucre el ciudadano, la ciudadana. Eso me lleva a recordar dos principios, Felipe, de nuestro partido de futuro: el localismo y la democracia participativa. Nosotros vamos a estar obligados a involucrar a todas las personas, a garantizarles que tengan voz todas las personas en las acciones de gobierno que tengan los futuros electos de nuestra institución, Felipe. Y estas dos palabras que te traigo a mente, democracia participativa y localismo, involucran forzosamente, Felipe, el que las personas responsables de la planeación del desarrollo municipal, que son los regidores y que son el área llamada COPLADEMUN, Consejo de Colaboración Municipal, Felipe, o cómo se llama. Bueno, ahorita me ayudas refrescándome el significado de las siglas COPLADEMUN, Felipe. Y depende obviamente del presidente en turno, de la presidenta en turno, porque necesariamente el presupuesto que se integra con las participaciones federales, estatales y con lo que el municipio también recauda, necesariamente todo el presupuesto, de preferencia la mayor parte del mismo, se debe de ir para apoyar la planeación. La planeación debe de tener un respaldo financiero. Y de ahí le quiero hacer la siguiente pregunta al ingeniero en su experiencia. Felipe, ¿qué pasa con los planes de desarrollo municipal en Tlaquepaque?
En tu experiencia, en la mía, déjame decirte, nosotros le dedicamos una muy buena parte del presupuesto del ejercicio 97, 98, 99 y 2000. Una buena parte del presupuesto de esos 3 años se fue para respaldar a Coplademun, Felipe. En tu experiencia, ¿cómo fue, Felipe? Bueno, de alguna manera, dentro de los diagnósticos que se hicieron de barrio, en donde se obtuvieron en gran medida necesidades que de alguna forma resolvían la problemática de la comunidad. Te voy a poner un ejemplo para que se me entienda lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, si decían que querían tener infraestructura básica como era drenajes de agua potable, agua potable, alcantarillado, pues, el alumbrado público, todo eso, y que resolvía, como digo, esas necesidades, pues sí, hay muchos proyectos de alguna manera. Algunos tenían todos tienen viabilidad, a final de cuentas, desde el punto de vista social. Desde el punto de vista técnico, económico, algunos no lo tenían porque para echar a andar, por ejemplo, para poner agua potable a cierta colonia que se ha establecido de manera irregular, ¿sí? Se ha establecido de manera irregular una colonia, necesitamos kilómetros de tubería para llevar a cabo esa agua potable a esa comunidad. Y tenemos que conectarnos a la red del CIAPA o a la red municipal para poderlo hacer. Pero para eso te digo, tenemos que hacer primero otro proyecto para poder hacer el de resolver la necesidad. En ese sentido, los proyectos toman un nivel de prioridad diferente. Entonces, en función del gobierno que está en turno, pues trae prioridades de compromisos de campaña, electoral, prioridad de compromisos de amistades, que pues esos proyectos, como te digo, se les da otro tipo de prioridad a final de cuentas, aun cuando estén dentro del diagnóstico, pero surgen después con el paso de la administración de gobierno, de que llegan compromisos de compadrazgos, de amigos, de gobernador, de etcétera, y entonces tienes que atender proyectos y entonces les das una prioridad superior o mayor que la que ya tenías tú en un plan de desarrollo en donde el diagnóstico... Oye, ingeniero, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Primero esta reflexión. Ayer, haciendo un ejercicio, Felipe, me ponía a echar cuentas y resulta que en esta actual administración, que ya es la segunda del gobierno actual que tenemos en San Pedro Tlaquepaque, pues resulta, mi Felipe, que van a ejercer una cantidad superior a casi a los 13 mil millones de pesos, Felipe. 13 mil millones de pesos. Porque el presupuesto ya es, creo que superior a los 2,000 millones de pesos. Cuando yo estuve, el presupuesto era 300 millones de pesos anual, Felipe. 300 millones de pesos anual. Hoy en día, el presupuesto anual de Tlaquepaque anda en los 2,000 millones, Felipe. ¿Sí? Entonces, yo estaba haciendo un ejercicio ayer, proyectando que se den los dos periodos, son 6 años, por dos, estamos hablando de casi 13 mil millones de pesos, Felipe. La cartera de proyectos del Coplademun bien pudiera recibir una buena cantidad de recursos si se hubiera tenido una planeación del ejercicio del gobierno, del ejercicio presupuestal inclusive, no solo de la planeación del desarrollo municipal a través de Coplademun, sino si se hubiera tenido una planeación presupuestaria para los 6 años, Felipe, a partir de que ya ganaste una reelección, ¿verdad? ¿Acaso tú no puedes establecer una planeación? A eso yo creo que tenemos que aspirar todos los que queremos darle un mayor profesionalismo
al gobierno municipal, Felipe. Todos debemos apostar a que la planeación sea de corto, mediano y largo plazo, Felipe. Y que si a una persona le toca encabezar la responsabilidad 3 años, esa planeación que te arroja una serie de prioridades, las debe hacer avanzar en sus 3 años. O si vuelve a ganar la elección, las debe de hacer avanzar hasta los 6 años. Y las prioridades las debe de ir resolviendo y decir, esta meta ya la cumplí, esta meta ya la cumplí, esta meta ya la cumplí. Y entonces, yo cuando me vaya, voy a dejar este periodo de obra consecutiva realizada para beneficio del desarrollo de Tlaquepaque, Felipe. Y creo, ¿sí? Ojalá y me equivocara, Felipe. Yo prefiero estar equivocado. Y espero que el gobierno municipal, que tenemos, haya hecho una planeación de 6 años, Felipe. Y que el Coplademun esté operando en la lógica de los 6 años, Felipe. Porque, oye, son 13,000 millones benditos de pesos, Felipe, que sirven para pavimentar, que sirven para agua potable, que sirven para salud, que sirven para patrullas, que sirven para empleos, para becas, Felipe. ¿Tú cómo ves esta situación, Felipe? Mira, Jorge, yo creo que tenemos que ser muy objetivos y muy analíticos en esto, porque si observamos cómo está repartido el presupuesto, realmente, sin temor a equivocarme, y si me equivoco, alguien me puede corregir, que el 80% del presupuesto es nómina. Gasto operativo. Son nóminas. Sí, es la parte operativa. Entonces, solo un 20% restante te queda para pagar administración de gobierno, que son papelerías, rentas de edificios y mantenimientos de vehículos y todas esas cosas, y te queda solo un pequeño porcentaje para aplicarlo a proyectos, en realidad. ¿Sí? Pero aquí también tenemos que considerar y sumarle a la situación que está pasando ahorita en los gobiernos, tanto federal como estatal, con los presupuestos. ¿Por qué? Porque el municipio depende de una gran parte de esos presupuestos, de lo que le asignan, ¿no? En ese sentido, quiero decirte que el hecho de que hayan quitado los fideicomisos, que algunos de ellos le asignaban recursos a los municipios como recursos para seguridad pública, recursos para infraestructura, para proyectos de infraestructura básica, que estoy hablando de arreglo de calles, calzadas y avenidas, para arreglos de alumbrado público, etcétera. En ese sentido, estos presupuestos que nos están recortando el gobierno federal va a afectar de tal forma pues que en cierta manera el presupuesto cada vez va a ser menor. ¿Y qué es lo que pasa? Que a la hora que tú quieres tener una buena ejecución de proyectos que dices tú, pues se te reduce y entonces pues no logras tener la aplicación de todos los proyectos que de alguna manera lo planeaste en un principio, pero que a final de cuentas pues no lo haces. Si llegas a un 10% de todo lo que planeaste, va a ser mucho, ¿sí? Por los recortes presupuestales de que está pasando. Y esto va a ser en el futuro, para la siguiente administración de gobierno municipal, que de la cual está como candidato futuro. Estoy seguro de que pues se van a hacer muchas cosas, pero van a estar limitados en cuanto a presupuestos para la hora de aplicarlo a los proyectos en la sociedad. Entonces, esto hay que ser realistas, hay que ser objetivo en ese sentido, ¿no? Pero sí, al final de cuentas, y como te digo, si dices, ¿sabes qué? Le voy a dar prioridad porque el gobernador me dice que hay que hacer este proyecto o porque le debo un favor de campaña y es para la colonia fulana y tal, pero dejas muchos proyectos y muchos programas que se pueden implementar detrás o los dejas simplemente en el tintero y no se llevan a cabo y pueden pasar 3 años y ahí están en el tintero porque nunca hay presupuesto para lograrlo. Y ahora sí que, como dicen, no va a haber dinero que alcance para lograr todos esos proyectos. Y esa es una realidad que está pasando en los municipios de Jalisco.
Una última pregunta, mi estimado Felipe, y con esto vamos cerrando nuestro programa que nuevamente se ha ido suavecito y de manera muy interesante. Coincido contigo, en futuro tendremos que poner atención al tema y obviamente hay que hacer un análisis riguroso, técnicamente sustentado, sobre el equilibrio del presupuesto y en la medida de lo posible necesitamos hacer un cálculo ahí de cuánto puede bajar realmente sin que esto perjudique el funcionamiento presupuestal de la administración municipal, el gasto operativo, ¿sí? Para darle más a esta necesaria herramienta de la planeación a través de los programas de desarrollo, mi estimado Felipe. Tenemos esa obligación de buscar un gobierno que sea eficaz en el ejercicio del presupuesto y debemos de tratar de conseguir un equilibrio y que no sea el gasto en nómina, el gasto operativo, el que se consuma la mayor parte de los recursos públicos, porque resultamos ser gobiernos muy caros, Felipe, gobiernos muy caros y además completamente ineficaces, además de corruptos y oscuros. Entonces, vamos a tratar de que esta realidad cambie en lo que se refiere al equilibrio presupuestal. Una última pregunta, estimado Felipe. Partiendo de esta realidad que conviene conocer así a detalle sobre cómo se integra el presupuesto y cuánto queda para financiar el desarrollo del municipio, Felipe. Aquí también depende, y de lo que te quiero preguntar, Felipe, la capacidad de gestión del alcalde, Felipe, del presidente, porque hay ventanas, hay instancias a nivel mundial, a nivel nacional, en donde tú puedes conseguir financiamiento. Y yo te quiero preguntar, aquí entra el factor humano, el factor perfil de tu presidente. ¿Tú ves, Felipe, que llegando una persona sensible o llegando todo un equipo de personas sensibles que tengan como prioridad darle la vuelta a las cosas de la manera como están en este momento, aún no confiados únicamente en el voluntarismo, Felipe? Esto no es, se tiene que ser yo entiendo que uno tiene que ser muy voluntarista, pero no tiene que ser uno voluntarista a ciegas, sino que en cierto sentido también tienes que tener un cierto pesimismo, ¿verdad? Sobre todo hablando de dinero. ¿Tú crees que el factor humano cuenta, Felipe, para lograr conseguir más recursos para el municipio? ¿Qué relación tiene, Felipe, el factor humano, el factor presidente municipal con la consecución de más recursos para financiar el desarrollo del municipio, Felipe? Yo creo que el presidente municipal cuenta mucho porque como líder tiene que mostrar el que él puede ser un buen negociador para atraer recursos e inversión a su localidad. Como líder tiene que mostrar de ser un buen facilitador para lograr traer recursos del extranjero, no nada más locales, o sea, a nivel estado o a nivel federal, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, traerse recursos europeos, traerse recursos asiáticos o recursos norteamericanos a través de los tratados de comercio. Entonces, o inclusive hay ventanas como el Banco Interamericano de Desarrollo, hay ventanas como de las ciudades hermanas, y así podemos a un sinfín de programas que no podemos traer recursos, pero esto depende mucho del tipo de liderazgo que desempeñe el presidente municipal y su gente, ¿no? Entonces, de tal forma, pues, que esto es una parte muy importante, es una clave de que el presidente municipal tenga esa visión de liderazgo para su municipio. Definitivamente, sí tiene mucho que ver. Entonces, sí tiene mucho que ver, ingeniero, sí tiene peso el factor liderazgo para las acciones que tengan como finalidad el desarrollo del municipio. Qué bueno, mi estimado Felipe.
Espero hayamos compartido con todos ustedes, amigas y amigos de Futuro Tlaquepaque, de Futuro Jalisco y de ciudadanía en general del municipio, contenidos interesantes sobre este tema, planeación y desarrollo municipal, porque tenemos años de gobiernos y en Tlaquepaque las cosas siguen igual a pesar de que ya hay mayor presupuesto cada vez. La infraestructura se deteriora, el equipamiento básico se deteriora y pues no hemos visto, a pesar de que ya ha habido cambios de gobierno de distintos colores, no hemos visto que haya una preocupación por tomar estos factores en cuenta, por recoger la problemática y por plasmar las soluciones en un plan municipal de desarrollo y darle financiamiento a ese plan. Y Tlaquepaque, hombre, caramba, pues ya se nos fue Zapotlanejo, ya se nos fue Tonalá, ya se nos está yendo Tlajomulco, ya se nos fue medio mundo de municipios y nosotros atorados con las mismas problemáticas, compañeros y compañeras. Entonces, espero el tema de hoy, planeación y desarrollo municipal, les haya picado la cresta, les haya movido al interés por prepararse, por conocer qué es la planeación y por buscar liderazgos que sí permitan, como ya lo dijimos Felipe y su servidor, el que se busque, el que se toque puertas, el que se consiga recursos, el que se vaya a cualquier lugar donde se deba de acudir para financiar las acciones de la administración municipal. Les esperamos la siguiente ocasión. Este fue nuestro programa número 18 y nuevamente Realidad y Verdad, este podcast de Futuro Tlaquepaque les ofreció contenido de interés y sobre todo relevante por el tema del que se habló. Estamos hablando de cómo hacemos que se mueva nuestro municipio, compañeras, compañeros. Cómo resolver la problemática de San Ignacio, cómo resolver la problemática de San Cristóbal de las Casas, cómo resolver la problemática de Tepatitlán. ¿Cómo? Bueno, pues con la participación de la gente, con el presupuesto público, pero sobre todo con la planeación, con esta herramienta llamada planeación. Muy bien, amigos y amigas, nos vamos y nos vemos para el siguiente programa. Muchas gracias, ingeniero Felipe. Un placer, estoy a la orden y gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, cerramos y nos vemos en el siguiente podcast, compañeras y compañeros.